Hoy día vamos a tratar nuestro tema número 15 y entramos al último capítulo del libro de Jonás, capítulo número 4. También espero que usted tenga su lápiz o su lapicero ahí en mano para que usted pueda hacer sus apuntes sobre la prédica de esta mañana. Y bueno, como siempre le digo en broma a las damas, si no tiene lápiz ni lapicero, saque su lápiz de ceja, ¿ya? Bueno, no le digo que saque su lápiz labial porque no puede escribir con el lápiz labial también, ¿no? Pero haga algo y escriba en esta mañana la prédica que vamos a estar desarrollando. Hoy entramos al capítulo 4. El título de esta mañana, nuestro sermón, es así: Actuando sin razón. Bueno, y justamente vamos a ver cómo es que Jonás va a actuar, cómo va a responder luego de que en el capítulo número 3 él estuvo predicando el mensaje que Dios le había dado. Y cuando hemos estudiado el capítulo 3 y usted conoce la historia del capítulo 3 de Jonás, Dios perdona a la ciudad de Nínive porque se arrepintieron. Dios no destruye la ciudad de Nínive. Entonces, ante esta situación de que Dios perdona, Dios no destruye a la ciudad de Nínive, entonces Jonás, bueno, un predicador debería de alegrarse porque su auditorio, sus oyentes han escuchado la palabra y se arrepintieron. Pero Jonás era un predicador extraño, así lo podemos decir, por decirlo de los mejores términos. ¿Por qué le digo extraño, no? Porque les estuvo predicando: Dios va a castigar Nínive, arrepiéntanse. Y él seguramente, él más que seguro quería que Dios destruya Nínive, ¿eh? Pero él, al ver que la gente se arrepintió y Dios los perdonó, entonces Jonás se molesta. Jonás está actuando sin razón alguna. Y justamente ese es el título de nuestra prédica de esta mañana, que lleva así, ¿no? Actuando sin razón. Hermano, muchas veces nosotros también vamos a actuar sin tener la razón de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Solamente actuamos llevados por nuestros instintos, nuestras emociones, pero no entendemos muchas veces de que el único que tiene la razón, hermano, es Dios siempre. Dios siempre tiene la razón. Yo estaba meditando de este capítulo 4 de Jonás y estaba pensando que hay una relación muy cercana entre Jonás y Job. ¿En qué sentido hay la relación? De que ambos personajes pudieron dialogar con Dios, entraron en una serie de preguntas y respuestas, y Dios le responde a Job. Bueno, no le responde la gran pregunta del por qué le estaba ocurriendo eso, pero Dios le da ciertas respuestas a Job que él estaba buscando en su vida. Y bueno, y Jonás, acá también ocurre lo mismo. Hay un diálogo entre Dios y y Jonás, que le va a ayudar bastante a este hombre. Hermanos míos, el versículo número 1 del capítulo 4 tiene una estructura muy particular, muy peculiar, que nos va a permitir examinarlo, entendiendo de que Jonás va a reaccionar básicamente, según el versículo número 1, por tres caminos, un triple camino. O sea, hay una triple reacción de Jonás descrita en el versículo número 1. Entonces, vamos avanzando a pasos agigantados, por favor, porque el domingo pasado empleamos mucho tiempo y ya me estaban ya reclamando los líderes. Que dice: pastor, mucho está predicando usted, me dice, ¿no? Y córtela, pastor, córtela. Así que no vamos a predicar mucho, ¿ya? Entonces, número 1, Jonás fue pesimista. Jonás fue pesimista, porque el versículo número 1 dice así, dice de esta manera: pero Jonás se apesadumbró. Dice, Jonás se apesadumbró. Hermanos míos, Jonás fue un pesimista porque él esperaba que los ninivitas, ellos no aceptaran el mensaje de Dios, y él quería que los ninivitas recibieran el castigo de Dios. O sea, él quería todo lo malo, lo negativo para los ninivitas. Ahora, recordemos nosotros que en el capítulo número 3, ya lo estaba diciendo hace un momento, Jonás estaba predicando un mensaje de condenación, porque él les estaba diciendo: de aquí a 40 días Dios va a destruir Nínive. Pero ojo, queridos hermanos, en ningún momento, en el capítulo 3, usted lee que Jonás les haya dado la alternativa del arrepentimiento. No hay. Él simplemente
se paseó por toda la ciudad de Nínive repitiendo el mensaje: de aquí a 40 días Dios va a destruir la ciudad de Nínive. Pero jamás les dijo: Dios los ama, arrepiéntanse, Dios les quiere perdonar. Él nunca, o sea, Jonás nunca les ofreció a ellos la gracia de Dios. ¿Por qué, hermano mío? Porque Jonás tenía en su corazón una antipatía hacia Nínive, que vamos a estar hablando más en esta mañana. Bueno, lo segundo, según el versículo número 1, Jonás fue extremista, porque el versículo número 1 nos dice que Jonás, hermano mío, se apesadumbró en extremo. ¿Usted conoce a alguien extremista? Yo conozco a gente extremista. Oh, hermano, los extremistas, lógicamente, como lo dice extremista, ¿no? Se van a los extremos, se va ya sea hacia la derecha o se va hacia la izquierda. No estamos hablando nada de política, por si acaso, ¿ya? De derecha, izquierda, no estamos hablando de eso. Pero el extremista, hermanos míos, se vuelve, si se va, vamos a decir, si se va hacia este lado, hacia este extremo, se vuelve un legalista. Si el extremista se va a este lado izquierdo, se vuelve un liberal. Estoy hablando en términos de la vida cristiana, en términos teológicos. Un legalista quiere decir que es alguien que pone altas normas de vida para los demás, y si alguien no cumple esas normas que él exige, simplemente se convierte en un juez y va a juzgar a las personas, va a tomar una actitud como si fuera de Dios y va a condenar a las personas por lo que hacen o no hacen. Ese es un extremista, ese es un legalista. O sea, no se guía por la palabra de Dios, sino que él o ella pone sus propias normas en cuanto a la forma en que una persona debe de vivir y actuar. Ahora, por el otro lado, si se va al otro lado, un liberal es una persona que da libertad para que uno mismo y todo lo demás vivan como quieran. Entonces sencillamente dice: no, haz lo que tú quieras, vive lo que quieras, no tienes que darle cuenta a nada, Dios siempre te ama, Dios te perdona y vive como quieras. Hermano, Jonás era un extremista en el sentido de que él se había puesto como juez de los ninivitas. ¿Y qué había dicho Jonás en su corazón? Para Jonás, Nínive tenía que ser destruida. Así sencillamente, porque él era un extremista. Lo tercero que vemos en este versículo número 1, Jonás fue negativista, porque el versículo número 1 dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y se enojó, queridos hermanos. Oh, hermanos, algunas veces yo he leído en algunos libros que dicen: Jonás el profeta enojón. ¿Usted conoce a alguien que anda de enojo en enojo? ¿Conoce o no conoce? Bueno, no lo mire, por favor, no lo mire ahorita, ya no lo mire. Pero, bueno, ahora, no le voy a decir de que uno nunca se enoja. Yo creo que tenemos que admitir que todos nosotros en algún momento nos enojamos, ¿verdad? Ahora, yo creo que no hay nadie aquí que no se enoje, todos en algún momento nos enojamos. Pero el problema era de que en el caso de Jonás, su enojo le vendó los ojos, le cerró los ojos para que no pueda ver cuán grande es Dios. Ese era el problema con el enojo de Jonás. Y el enojo de Jonás fue un ataque directo contra el obrar de Dios. Ahora, queridos hermanos, tenemos que recordar que en el Nuevo Testamento, y permítame citarlo, no vamos a irnos ahorita a este versículo, por favor, escúchelo, luego le doy la cita. Dice, en el Nuevo Testamento dice así: quítense de vosotros toda amargura. Y luego viene la palabra que estamos desarrollando: enojo. Hay que quitarse de nosotros el enojo. Y luego Pablo, en este mismo versículo que estoy leyendo, y que ahora le doy la cita, Pablo va a mencionar algunas reacciones o unas actitudes que vienen como consecuencia del enojo. Pablo dice, vuelvo a repetir: quítense de vosotros toda amargura, enojo, luego dice ira, luego dice gritería. Dígame, ¿no viene eso como consecuencia del enojo, la ira, la gritería? Viene, ¿verdad? Viene, hermanos míos. Y luego Pablo sigue diciendo que tiene que quitarse de nosotros también toda maledicencia, toda malicia. Y luego menciona todo lo contrario:
Dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está, en estos dos versículos, hermano mío, está concentrada primeramente el llamado de atención de parte de Dios, que el creyente tiene que desterrar de su vida todo enojo. Y por el otro lado, el creyente tiene que tener en su vida toda una actitud de benignidad, de misericordia. También la palabra de Dios en el libro de Efesios, acabo de leer en el capítulo 4, versículos 31 y 32, Efesios 4, 31 y 32, pero ahí mismo la palabra de Dios va a decirnos que dice, airaos, pero no pequéis, dice, airaos, pero no pequéis. Y dice, no deis lugar al diablo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, hermano, ¿cuál es la norma en la vida cristiana? La norma en la vida cristiana, o sea, hay un espacio para una reacción humana, que si en algún momento viene el enojo, la ira en nuestra vida, tiene que durar poco tiempo, de una forma breve, no permitir que el enojo, la ira eche raíces en nuestra vida, sino la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que no termine el día sin que usted haya arreglado el problema que lo llevó a caer en el enojo. Usted conoce a gente que se enoja y pueden estar días de días enojados. Supongamos en el matrimonio, ¿eh? Se enoja uno de los cónyuges y no quiere hablar con el otro. Porque está enojado, bueno, no quiere hablar con nadie, sencillamente. No sé. Y bueno, y a la hora de dormir se echa cada uno por su lado, ¿no? Espalda con espalda, no quiero saber nada, se acabó. Y hermano mío, está mal eso, ¿eh? Está muy mal. Si usted actúa así, usted está quebrantando el principio bíblico de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, antes que termine el día hay que arreglar el problema. Arregle el problema. Si no, el problema comienza a echar raíces profundas y luego es más difícil sacarlo de nuestros corazones. Haga así. Bueno, entonces este Jonás era así, hermanos míos. Era un hombre que se había ido a los extremos. Era un hombre sencillamente que se había llenado su corazón de negativismo y era un hombre que estaba enojado. Ahora, en esas circunstancias, este hombre, ahora nos vamos a los versículos 2 y 3, en sus apuntes, dice la oración de Jonás. Hermanos míos, este hombre, con esa carga en su corazón, porque es la mejor manera que lo puede decir, con esta carga en su corazón, va a orar a Dios. Imagínese usted, ¿eh? Un hombre con un corazón básicamente lleno de enojo, hermanos. Así estaba Jonás, estaba lleno de enojo. Ahora, yo le digo una cosa, uno puede acercarse a Dios con un corazón de enojo. Escúcheme primero antes que me dé la respuesta. Yo le digo, yo creo que sí. Pero cuando uno llega con esa actitud al corazón ante Dios es para que uno descargue, pida perdón, se humille, reconozca su pecado. Es así. Pero no, Jonás se sienta, vamos a decirlo así, nos imaginamos a Jonás sentado, está con un corazón de enojo y comienza a orar y él sigue con enojo hablando con Dios en su corazón. Ahí estaba el problema, que en Jonás no había ni un ápice de arrepentimiento. Jonás no estaba reconociendo que había cometido un grave error, sino que él comienza a entrar en un conflicto directo con Dios a través de su oración. Ahora, el versículo número 2 y 3, queridos hermanos, viene a ser la segunda oración que Jonás eleva al Señor. Porque la primera oración la encontramos casi en su totalidad, todo el capítulo número 2. Una larga oración donde él reconoce el actuar de Dios. Fíjese, capítulo 2, él reconoce el actuar de Dios. Sencillamente Jonás termina diciendo, pagaré mis votos, cumpliré lo que prometí, dice en el capítulo 2, versículo 9, dice, no, pagaré mis votos, cumpliré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Un hombre arrepentido en el capítulo número 2. Pero ahora cuando se dirige a Dios,
en el capítulo 4, versículos 2 y 3, en esta nueva oración, ya no es el mismo Jonás de hacía unos meses. ¿Por qué le digo hace algunos meses? Porque recuerda usted lo que hemos estado predicando, ¿ah? Cuando termina el capítulo número 2, el pez lo había dejado a Jonás en la costa y de ahí había tenido que caminar hasta Nínive, que sería una ruta de por lo menos 3 meses. Entonces ya habían pasado varios meses. Y este Jonás ya no es el mismo ya. Este Jonás está ya en conflicto con Dios. Y tenga cuidado, querido hermano, querida hermana, porque hay creyentes que andan peleando con Dios. Hay creyentes que andan peleando con Dios. Hermano mío, si usted está peleando con Dios, no lo haga. Porque vas a salir perdiendo. Vas a salir perdiendo. Bueno, ¿qué ocurre aquí en la oración de Jonás? Bueno, lo primero que queremos mencionar a la luz del versículo número 2 es lo que llamamos en sus apuntes, razonando con Dios. Jonás, hermano mío, va a entrar a una situación en el versículo 2 donde él va a razonar con Dios. Ahora, por favor, no me vaya usted a llevar por el otro lado en lo que estoy diciendo y vaya a decir, Jonás quería razonar, pero Dios no quería razonar. O sea, Jonás era una persona razonable y Dios es irracionable. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que queremos decir cuando hablamos de razonar con Dios, en este caso de Jonás, es que lo que Jonás va a hacer en el versículo 2 es presentarle algunos argumentos a Dios. Él quería convencerlo a Dios para que él ponga a Dios de su lado. O sea, en una palabra, Señor, yo tengo la razón. Tú no tienes la razón. Mira esa actitud de Jonás. Señor, yo estoy actuando bien. Tú estás equivocado. Y eso es básicamente lo que encontramos en el versículo número 2. Hermano, la actitud de Jonás en el versículo número 2 nos demuestra que, de acuerdo como está el título de nuestra serie, usted ve aquí en el boletín, el título de nuestra serie es Jonás, el profeta patriota. Pero luego yo ayer estaba pensando y decía, creo que no lo debería haber titulado la serie El profeta patriota, sino Jonás, el profeta patriotero, estaba diciendo yo. Ahora, ¿por qué patriotero? ¿Cuál es la diferencia entre patriota y patriotero? El patriotero, hermano, es una persona extremista en su patriotismo. Es una persona que habla y va a ofender a otros defendiendo supuestamente su patria, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá somos personas patriotas. En este caso, bueno, la mayoría que estamos acá somos del Perú, peruanos, y somos peruanos, defendemos nuestra patria, amamos nuestro país, ¿no? Pero, hermano, no, al menos en lo personal, no soy patriotero. Hermano mío, el problema de Jonás es que él era un patriotero y él estaba de una forma exagerada deseando el mal a los ninivitas. Y justamente de eso se trata el versículo número 2. Y vamos a mencionar en el versículo número 2 3 argumentos, o yo le llamo 3 formas de razonar de Jonás con Dios, porque trataba de ponerlo a Dios de su lado, para que Dios lo apoye a él, para que Dios le dé la razón. Entonces lo primero, número 1 en su nota, dice, razonando con Dios por medio de la oración, por medio de la oración. Porque el versículo número 2 comienza diciendo así, usted lo tiene en sus apuntes, por favor, en sus apuntes dice, y oró a Jehová y dijo, oró. O sea, Jonás tomó una actitud de oración. Al estilo judío, tiene que ser al estilo judío. El estilo judío, hermano mío, básicamente, en esencia, era arrodillarse, postrarse en tierra, inclinarse. Generalmente era poner la frente en tierra y orar. Ahora, cualquiera que veía a una persona así decía, oye, esa persona qué humillación ante Dios, ¿no? Pero Jonás no tenía nada de humillación, por si acaso. Pero estaba así, hermanos. Ahora, como yo le dije cuando estudiábamos el capítulo número 2, le dije, no, hermanos, para orar no es importante la posición del cuerpo. La posición del cuerpo no es lo importante. Lo más importante es la actitud del corazón. Y aquí Jonás, por más que él hubiera asumido una actitud de oración a los judíos, arrodillado, frente en la tierra, el problema era que en el corazón de Jonás había un orgullo
y un conflicto directo con Dios, que lo vamos a ver en lo que él comienza a decir. Mira lo que dice en el versículo 1, las primeras palabras, usted lo tiene en sus apuntes, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, y le plantea una pregunta retórica nada más a Dios, porque él no quería una respuesta. La pregunta retórica es, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Hermano, la pregunta de Jonás nos demuestra de que él sí sabía, por lo menos, él tenía la revelación de que Dios ya le había dicho que él deseaba destruir Nínive por su pecado. Pero Jonás también sabía que de todas maneras, Dios, y sin ánimo de adelantarnos lo que dice el versículo 2, Dios iba a perdonar a Nínive, si había arrepentimiento de por medio. Así que Jonás ora a Dios y dice, Señor, mira, yo te lo dije. Yo ya sabía, Señor, yo ya sabía. Porque eso es lo que dice el versículo 1, la primera parte, ¿no? ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Yo te lo dije, Señor, dice. O sea, como quien dice, Señor, tú no sabías, yo sí sabía, dice. O sea, ¿qué está diciendo? Yo soy más sabio que tú. Mire la arrogancia de este hombre, ¿ah? Mire la arrogancia de este hombre. Ahora, ¿y dónde estaba la raíz de toda esta arrogancia que estamos viendo? Porque en el versículo número 1, en esencia, el versículo 1 dice que él estaba enojado. Porque, queridos hermanos, cuando una persona se llena de enojo su corazón, sencillamente ya no razona, ya no piensa bien, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Ya no piensa. A veces cuando algo se me presenta en el diario vivir, ¿no? Ya sea con alguien, ¿no? Y yo me enojo y le digo, mejor luego hablamos. Porque si seguimos conversando ahora, voy a decir algo o voy a hacer algo que luego me voy a arrepentir. ¿Ok? Luego hablamos. Y es mejor, hermano mío, porque el enojo no nos permite pensar bien. Y así estaba Jonás. Jonás estaba con una actitud que le quería decir a Dios, yo sé más que tú. Lo segundo, razonando con Dios por medio de la justificación. Porque el versículo número 2, Jonás sigue hablando con Dios y Jonás le dice, por eso, porque tú perdonas, porque tú eres misericordioso, me apresuré a huir a Tarsis. Señor, como yo sabía que tú eres misericordioso, porque yo sabía que tú ibas a perdonar a los ninivitas si se arrepentían. Señor, por eso, por tu causa, por tu culpa, yo me quería ir a Tarsis. O sea, todo lo que me ha pasado en el capítulo 1, de que en el mar, la tormenta que me tragó un pez, es tu culpa, Señor. Por eso yo me estaba yendo a Tarsis. ¿A quién hace recordar eso? ¿Qué personaje en la Biblia? ¿Sabe quién me hace recordar? Yo estaba pensando, esto me hace recordar a Adán en el huerto del Edén. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Adán cayó en pecado, capítulo número 3 del Génesis, y cuando Dios viene a confrontarlo, él le dice a Dios, Señor, la mujer que tú me diste, ella me dio a comer. O sea, ese Jonás de una manera muy sutil, ¿a quién le estaba echando la culpa? ¿A quién le estaba culpando, hermanos? A Dios. A Dios le estaba culpando porque estaba diciendo, Señor, nada de esto hubiera pasado si no me hubieras puesto esta mujer ahí en mi camino. ¿Y cuántos hombres dicen así también lo mismo, no? Ay, mi vida sería tranquila sin esta mujer ahí, ¿no? Señor, ¿por qué la pusiste esta mujer en mi vida? O también las mujeres dicen lo mismo, ay, ¿por qué este hombre está en mi vida, no? Pero hermano mío, no hay que culparle a Dios, no hay que culparlo a Dios. Si usted tomó esa decisión, es su decisión de usted, ¿verdad? Así es. Pero, queridos hermanos, Jonás está culpando a Dios acá. Porque en esencia, Jonás sabía que Dios no quiere la destrucción del pecador. Y aquí hago ahora referencia a un versículo que Jonás no conocía, porque se escribió mucho después,
Mire lo que dice, escuche lo que dice. Parte de un versículo. Dice, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. Ese es en esencia lo que Jonás también sabía, que Dios iba a perdonar a los ninivitas, sus enemigos de él. Recuerden a este patriotero, ¿no? Lo tercero, la tercera forma o el tercer argumento que Jonás va a emplear tratando de convencerlo a Dios y ponerlo de su lado. Lo tercero, razonando con Dios por lo que Dios es. Dios es. Razonando con Dios por lo que Dios es. Porque el versículo número 2 dice así, usted lo tiene en sus apuntes, colocado ahí escrito, dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Hermanos, Jonás era un profeta que ya tenía experiencia en la predicación de la palabra de Dios, según lo que encontramos en los libros de Reyes. Pero hermanos míos, Jonás era un hombre que conocía la teología, porque lo que acabo de leer, acá hay bastante teología, queridos hermanos. Si usted lee, dice, mire, está describiendo el carácter de Dios. Eso es teología pura, la teología propia. Dice, Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, grande misericordia y que te arrepientes del mal. O sea, era un hombre que conocía mucha teología. Pero aquí en el texto en castellano no se percibe, pero en el texto hebreo, cuando Jonás dice esto, sí se percibe. Se percibe de que aquí en estas expresiones hay cierta ironía en lo que Jonás está diciendo de Dios. O sea, Jonás, hermanos míos, se estaba burlando de Dios. Jonás, hermanos míos, estaba diciéndole, como yo sé que tú eres un Dios que perdona, pues tú perdonas, ¿no? Se estaba burlando de Dios, hermanos míos. Él estaba burlándose de Dios. Hermanos, muchos creyentes adoran a Dios, le cantan a Dios, alaban a Dios, vienen a la iglesia, leen la Biblia, pero muchos creyentes, hermanos míos, están en desacuerdo con lo que Dios es, con lo que Dios hace y con lo que Dios dice. Y así estaba Jonás. Jonás creía en Dios, pero Jonás estaba en desacuerdo con Dios, en lo que Dios es. O sea, él no estaba de acuerdo que Dios sea misericordioso. Él estaba en desacuerdo con lo que Dios hace. Señor, tú has decidido perdonar a esta gente pecadora. Yo no estoy de acuerdo. Y con lo que Dios dice, Señor, tú has dicho que te arrepientes. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Hermanos míos, hay creyentes así. Nunca están conformes, están en desacuerdo con lo que Dios es, con lo que Dios hace y con lo que Dios dice. Tenga cuidado, queridos hermanos. Tenga usted mucho cuidado. Uno tiene que ser tan humilde en su vida que uno tiene que comenzar a aceptar lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios dice. A Jonás, hermanos míos, como dije hace un momento, él tenía mucha teología en su cabeza, era un teólogo, un estudioso de las escrituras, por decirlo así. Tenía el don de profeta, pero le faltaba la compasión en su corazón. Tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado. Podemos conocer sana doctrina y hay que conocer sana doctrina, pero también en nuestro corazón debe de haber compasión, amor hacia el prójimo. Tenga cuidado. Ahora, lo segundo, porque seguimos, estamos en la oración de Jonás, estudiando la oración de Jonás. Lo segundo, ahora veamos lo que dice el versículo número 3, por favor. Dice, deprimido hasta la muerte, deprimido hasta la muerte. Hermano, Jonás aquí va a deprimirse hasta la muerte. Versículo 3, Jonás sigue orando, sigue hablando con Dios. Versículo número 3 dice, en su nota, si está el versículo 3 escrito, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida,
porque mejor me es la muerte que la vida, dice. Hermanos míos, la traducción de este versículo en la otra Biblia que yo siempre hago referencia, la NTV, yo lo veo más intensa o más dramática, la veo así yo. Mire cómo dice este versículo en la NTV, si usted tiene ahí en su celular la NTV lo puede ver, este versículo número 3. Este versículo comienza con expresiones así con fuerza. Dicen, quítame la vida ahora, Señor, dice, gritando, así está en la Biblia, dice, quítame la vida, Señor, dice, prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Una cuestión de orgullo, hermanos, ¿ah? Una cuestión de orgullo. Fíjese, comenzando de atrás hacia adelante, este hombre estaba lleno de orgullo, porque este hombre dice, mira, Señor, yo he estado predicando que vas a destruir la ciudad de Nínive en 40 días, y tú dices que no. Ahora, como no vas a destruir Nínive, como no va a suceder, mira, yo estoy quedando mal. ¿Qué van a decir de mí? Entonces, Señor, quítame la vida. Me quiero morir. Ya, de una vez. Oh, este es Jonás, terrible hombre. Terrible hombre, ¿verdad, hermanos? Hermanos, Jonás había entrado, al igual que como estábamos estudiando en el capítulo número 2, en lo que llamamos, usando términos contemporáneos, la enfermedad de la era moderna, en una depresión espiritual. Bueno, en una depresión. Nosotros los cristianos, cuando alguien entra en conflicto con Dios, le acuñamos espiritual, una depresión espiritual. Ahora, en esta depresión espiritual, Jonás, para él la vida perdió el sentido. Y para él la vida ya no tenía el para qué vivir. Porque si hay personas, ¿verdad? Ya no tiene ya para qué vivir, ya no tiene sentido la vida. ¿Ya para qué? ¿Sí o no? ¿Para qué voy a seguir viviendo? Yo les quiero mencionar ahí rápidamente algo en cuanto a la depresión, algo, no es mi tema, yo no puedo destratarlo con amplitud porque no soy un experto en la materia, pero le quiero mencionar así rápido algo de la depresión. Primero, mire usted, los siervos de Dios experimentan depresiones. Los siervos de Dios experimentan depresiones. En la Biblia por lo menos hay 3 siervos, a eso me refiero, siervos de Dios en la Biblia. En la Biblia por lo menos hay 3 varones que se deprimieron hasta el punto que le pidieron a Dios, quítame la vida. Uno de ellos es Jonás. Otro de ellos, el segundo es Elías. Elías había acabado de venir de una tremenda victoria donde había matado a los profetas enemigos de Dios. Él mismo, hermanos, había tomado su espada y había decapitado a cada profeta. Él estaba saliendo de una tremenda victoria y luego, como yo siempre digo en forma de burla sobre la reina, yo digo, no, esa mujercita, digo así, digo, cuando hablo de esa reina, una mujer mala, dice, no, esa mujercita dijo, para mañana yo lo voy a matar a Elías, vas a ver, le voy a hacer lo mismo que he hecho a mis profetas. Y Elías, hermano, en vez de enfrentarse a una mujercita que lo estaba amenazando de muerte, Elías, ¿qué hace? La Biblia dice que comienza a correr. Corre, corre. Pero si Elías, acabas de matar a 300 profetas de Baal, con tu espada les sacó la cabeza. Si Elías acaba de hacer caer fuego del cielo, y una mujercita viene y te amenaza de muerte y no te puedes enfrentar a una mujercita. Y Elías corre y corre, corre por su vida porque la mujercita esta, la reina, lo había amenazado con matarlo. Y leo lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo número 4, Primera de Reyes 19, 4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, o sea, de un árbol. Está en el desierto, se sienta ahí a la sombra, ¿ya? Y dice, y deseando morirse, dice, Elías, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Acabo de leer en Primera de Reyes 19, 4. Elías le dice a Dios, ya basta, Señor, me quiero morir de una vez, me quiero morir. Ese tremendo Jonás, ¿eh? Bueno, el otro personaje bien conocido por nosotros es Job. Job también, luego de todas las experiencias que tiene, fíjese, ese gran Job que nosotros siempre predicamos, el capítulo 1 y 2 de Job,
donde Job ha sufrido todo lo que ha sufrido, la muerte de sus hijos, la muerte de sus hijas, la muerte de todo su ganado, la destrucción de sus propiedades. Lo único que le quedó fue la esposa, nada más. Ahí todavía la esposa se pone en contra de él, ¿no? Se comienza a burlar de él. Y Job dice, no, dice Jehová Dios, Jehová quitóse el nombre del Señor bendito y se tira a tierra y ora a Dios. Qué tremendo mensaje de Job, ¿verdad? Pero hermano, después, en el capítulo número 6 de Job, versículos 8 y 9, escuche lo que Job dice. ¿Quién me diera que viniese mi petición? O sea, él le hace una petición a Dios en oración. Y que me otorgase Dios lo que anhelo. O sea, yo quiero, le está pidiendo a Dios en oración. Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo, dice. ¿Escuchó bien lo que dijo Job? Job dice, que agradara a Dios quebrantarme. O sea, Dios, saca tu mano, le dice, suelta tu mano, quebrántame, destrúyeme, le dice, acaba conmigo, le dice. Hermano, Job también estaba pidiéndole a Dios morirse. Por eso le digo, los siervos de Dios experimentan depresiones. Ahora usted dirá, ¿pero por qué, pastor? Porque son seres humanos. Son seres humanos. Y permítame, no me quiero desviar de mi tema, permítame decirle, y eso es lo maravilloso de la Biblia, que en la Biblia no hay superhéroes, que en la Biblia hay hombres y mujeres como nosotros, llenos de debilidades, y que están en un conflicto interno, pero que siempre recurren a Dios buscando ayuda. En la Biblia no hay superhéroes. La única persona perfecta que caminó en esta tierra en la Biblia es Jesucristo. Pero todo lo demás son seres humanos como nosotros de carne y hueso. Dios nunca escondió las luchas internas, las debilidades, los pecados de sus hombres y mujeres que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque quería que nosotros hoy nos identifiquemos con ellos. Y que si ellos pudieron salir adelante en su depresión, nosotros también podemos hacerlo. Lo segundo, mire usted, dice, los obreros de Dios experimentan depresiones. Los obreros de Dios. ¿A quiénes me refiero cuando hablo de los obreros de Dios? Me refiero a los pastores, a los misioneros, a los líderes, a los evangelistas. Hermano, somos seres humanos, como dije hace un rato, ¿no? Hermano, hay diversas causales para que pueda ocurrir una depresión. Pueden ser causas económicas, puede ser porque hay miembros en la iglesia que, hermanos, permítanme decirlo, son un dolor de cabeza. A ver si son un dolor de cabeza, hay miembros en las iglesias, hermanos. Ya, un dolor de cabeza, sigamos. Ya, hay también, porque hay cargas en la familia, porque todos tenemos una familia, y hay familias, hermanos, donde hay conflictos. Muéstreme usted una familia perfecta. Muéstreme usted una familia perfecta. No hay familia perfecta, ¿verdad? Entonces, toda familia tiene sus conflictos, sus problemas. Hermanos, hay también presiones por la insinceridad de la persona que muchas veces rodean a los líderes. Y hay también problemas, hermanos, porque, y se lo digo por experiencia como pastor, el líder, hermano, es una de las personas más solitarias que puede haber en la iglesia. Usted dirá, ¿pero por qué pastor solitario? Porque el pastor no tiene a quién contarle sus problemas. Bueno, aparte de la esposa, ¿verdad? Uno le comparte a la esposa, bueno, en este caso yo decía en pasado, le compartí a mi esposa, ¿no? Las cargas. Ahora no tengo a quién compartirle. Pero hermanos, aparte de la esposa, el pastor, ¿a quién puede contar sus problemas? A nadie, hermanos. Yo recuerdo hace algunos años atrás, le compartí algunas cargas ministeriales, no de pecado, ministeriales a un hermano de nuestra congregación. Y este hermano lo sacó, dijo el pastor así, el pastor así, y se me fue encima. Y de ahí aprendí algo, ¿no? Uno tiene que reservar sus cargas, sus luchas. Así es, hermanos. Y todo esto muchas veces produce de que los siervos de Dios, los pastores, también se depriman, hermanos. Lo tercero,
Los creyentes en Dios experimentan depresiones. Ahora aquí abarco a toda la comunidad de la iglesia. Hermano, todos los creyentes en Dios pueden experimentar depresiones. Causas: enfermedad, la economía, tener el gobierno que tenemos. Bueno, eso no lo dije por si acaso, ¿ya? Problemas emocionales. ¿Quién no tiene sentimientos? Todos tenemos sentimientos. O por la muerte de algún familiar. No, porque algunos de nosotros hemos perdido un ser querido. Algunos de nosotros en esta pandemia que ha venido hemos perdido un ser querido. Pero ¿sabe algo? Yo se lo voy diciendo y es algo que el Señor me va enseñando también a mí. Es de que nadie ha muerto en esta pandemia y nadie va a morir en esta pandemia sin que Dios ya lo haya sabido que iba a ocurrir. Así es, hermanos. Así que nuestras vidas están en las manos de Dios. Claro, lógicamente, como siempre le digo, hay que cuidarnos, hay que tomar las precauciones, hay que vacunarnos. Vacúnense, por favor, vacúnense, ¿ya? Yo soy un partidario de que se vacunen. Algunos no se quieren vacunar, dicen, no, me van a poner un microchip, dice, ¿no? Y yo ya les he dicho, bueno, ¿quién se va a molestar en ponerle usted un microchip? Le digo, ¿no? ¿Ya sabe cuánto cuesta un microchip? ¿Quién se va a preocupar? Por eso digo, hay que cuidarnos. Pero hermanos míos, ante la muerte de un ser querido muchas veces nos deprimimos también. Hermano, mi primera reacción cuando a mí me dijeron de lo de mi esposa, mi primera reacción en el momento fue esa. La primera reacción fue, no quiero vivir. Me quiero ir también. Es la reacción natural de cualquier ser humano. Pero luego, hermano mío, viene lo que en su nota dice, nos preguntamos. Y ahí viene una pregunta. Mire usted, la pregunta es así. Escríbala, por favor, porque es un poquito larga. Dice, ¿es correcto orar pidiéndole a Dios que nos quite la vida? Repito, ¿es correcto orar pidiéndole a Dios que nos quite la vida? ¿Y qué dice usted? ¿Es correcto o no? No es correcto. No es correcto. Pero pastor, ya estoy cansado de la vida. Ya no quiero vivir. Usted no sabe todo lo que estoy pasando. ¿Y usted sabe lo que yo estoy pasando? No sabe. Nadie sabe lo que está pasando a la otra persona. Pero ya estoy enfermo, estoy enferma, estoy luchando, tengo tantas cargas, tengo tantos problemas. En casa, mi hijo, mi hija, mi cónyuge, el esposo, la esposa, ya no aguanto más, me quiero morir. Pero no le pida a Dios que se muera. Hermano, no es correcto que uno le pida a Dios morirse. Una actitud de esta naturaleza, hermano, es similar a lo que vendría a ser el suicidio. Y nosotros los cristianos, bíblicamente, no estamos de acuerdo con el suicidio. No puede ser. A veces algunas personas me dicen, y yo he conversado, ¿no? Me dicen, pastor, pero tengo un pariente X que tiene una enfermedad ya bien mal, ya no tiene cura, pastor, y está sufriendo, ¿qué debo de hacer? Y me han contado, me dice, pastor, yo estoy orando para que Dios se los lleve. Así, hermano, usted sabe que eso ocurre, ¿eh? No me vaya a decir que nadie ora así, a veces no. Tengo un pariente que está enfermo, muy mal, y estoy orando para que Dios se lo lleve. Y yo le digo, no ores así, le digo, no ores así, no es correcto. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primeramente, ora dándole gracias a Dios porque tienes a tu pariente contigo. Y segundo, ora pidiéndole a Dios que Él haga su voluntad. Que Él haga su voluntad. Porque Dios tiene el pleno control de nuestra vida. Cada segundo de nuestra vida debe ser empleado para la honra y gloria de Dios, para servir, glorificar a Dios, porque solo Dios sabe el momento exacto en que nos llevará a su presencia. Así que no es válido que uno le diga a Dios, ya Dios, me quiero morir. No es válido, no es correcto. Lo último, vámonos a lo último, porque le prometí a los líderes que no iba a predicar mucho y creo que no estoy cumpliendo mi promesa, creo. Perdónenme, líderes, me voy a arrepentir públicamente, ¿ya? Lo tercero, cuando Dios nos quita la razón,
Ahora, no es que Dios lo volvió loco a Jonás, no es eso, sino que ahí en su nota yo he colocado un versículo, pero de otra traducción de la Biblia. Mira, ahí dice Biblia de las Américas. Es una excelente traducción de la Biblia. Dice, mire cómo lo traduce. Dice, y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Cómo lo ves eso? Jonás, tu enojo no tiene razón. Ahora, a la inversa de esto, a veces hay motivos válidos para enojarse, sí lo hay. Por ejemplo, cuando Cristo se enojó viendo que la casa de su padre le habían hecho una cueva de negocios, una cueva de ladrones. Él se enojó y sacó de la casa del padre aquellos que estaban negociando en el templo. Pero en este caso, Jonás no tenía razón, ninguna razón para enojarse. Por eso es que el título de esta sección dice, cuando Dios nos quita la razón, sencillamente no tiene razón para tu enojo. Y usted tiene que pensar también, estoy enojado, pero ¿tiene razón para tu enojo? Estoy enojada, ¿tiene razón para tu enojo? El problema viene de que cuando nos enojamos, ya no razonamos. Ese es el problema. Ahora, rápidamente mencionemos así. Es decir, Dios no le da razón a Jonás por varios motivos. Y mencionemos tres, así rápidamente. El primero, Dios nos quita la razón cuando nuestros motivos son equivocados. Hermano, ¿cuál es el motivo que debe haber en nuestra vida como creyentes? Todo para la gloria de Dios. Aceptar la obra de Dios en nuestras vidas. Y cuando no hay eso, sencillamente vamos a llenar nuestro corazón de otra actitud que no es la correcta, de carnalidad. Lo segundo, Dios nos quita la razón cuando la obra, o sea, la iglesia, digámoslo así, la obra, se ve afectada por causa de nosotros. Hermano, cuando la obra de Dios que se está haciendo comienza a afectarse por nuestra actitud de enojo, Dios dice, tú no tienes la razón. Y nos quita la razón, como en el caso de Jonás. Lo tercero, Dios nos quita la razón para que aprendamos, Dios nos dice, tú no tienes la razón, porque quiero que aprendas algo. Y aquí en su nota le estoy mencionando 5 cosas o 5 verdades, como le quiere decir, que tenemos que aprender. Lo primero, a depender del Señor Jesucristo. Hay que depender del Señor Jesucristo, hermanos. Esa es oración, Esa es oración. Lo segundo, a confiar en el Señor Jesucristo. ¿Usted confía en Jesucristo? Amén, yo confío en Jesucristo. Y el Señor nos quiere enseñar a confiar en Jesucristo. Lo tercero, a llevarle nuestros problemas al Señor Jesucristo. Una vez más, esto sigue siendo oración. Hay que contarle nuestros problemas al Señor Jesucristo en oración. Lo cuarto, a buscar al Señor Jesucristo. Y otra vez seguimos, oración, Biblia. ¿Dónde está Cristo? Oración, en la Biblia. Lo último, quinto, a servir al Señor Jesucristo. Todos somos llamados a servir a Cristo Jesús. Vamos resumiendo lo dicho, el tiempo no gana, vamos resumiendo lo dicho. Esta mañana decimos, hermanos, no sirve de nada enojarse con Dios. Hay que aceptar el obrar de Dios. Aun cuando lo que Dios decide nos duela, hay que aceptarlo. Y nuestro aprendizaje espiritual, con esto voy concluyendo, nuestro aprendizaje espiritual no solo se da en las aulas. Nuestro aprendizaje espiritual tiene que, y mire, voy a emplear la palabra, tiene que forzosamente, tenemos que pasar por el crisol de las pruebas. Mire, he empleado la palabra forzosamente y crisol. ¿Qué quiere decir eso? Forzosamente, todos nosotros vamos a pasar por pruebas. ¿Qué es el crisol? Estoy haciendo referencia a lo que Pedro dice en su carta. Pedro dice en el primer capítulo de su carta, dice
que estamos, dice, en el fuego de pruebas. Fuego de pruebas, dice. Ese es el crisol, queridos hermanos. El crisol de las pruebas. Usted sabe lo que es el crisol, ¿verdad? El crisol, ese recipiente que usan los joyeros, donde ellos echan, por decir, el oro y lo derriten. Ese es el recipiente. Y el crisol, ahí está el oro, el fuego lo va derritiendo y se va saliendo, digamos así, todas las impurezas, se van yendo las impurezas. Entonces lo mismo hace Dios. Dios nos mete al fuego de las pruebas, al crisol de las pruebas, para quitar de nuestras vidas todas las impurezas que hubieran en nosotros. Así que hay que aceptar pasar por el crisol de las pruebas de Dios.